Buenas, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra clase más de microelectrónica y microsoldadura. Ahí vamos a ver si el internet nos colabora y podemos tener la clase hoy. Si no, bueno, tendremos que pasar. Ahora me ven bien, me escuchan bien. Tercer intento, 3 de 3. Vamos a ver si este de acá funciona. Díganme solamente si me ven y me escuchan. Si me ven bien y me escuchan bien, comenten un 5 nomás. Y vamos a ver si el internet nos colabora. Bien, ahí mientras se van sumando todos ustedes, voy acá preparando las cosas para la clase de hoy. Eh, Ahí se me escucha bien, encima no tengo otro teléfono acá como para probar y entrar al vivo, pero bien, ahí está, 5, ok. Bien, muchachos, vamos arrancando nomás con la clase de hoy. Los que son nuevos comenten un uno, así los voy conociendo, y los que ya me conocen de alguna otra clase anterior, comenten un 2, así yo voy viendo a ver quién es nuevo para conocerlo, quién ya viene de antes. Y si hay alguien que me sigue desde la primer clase de hace casi 3 años, comente original. Entonces, para los que sean nuevos y no me conozcan, me presento rapidito. Mi nombre es Franco Gutiérrez, soy técnico en microelectrónica y microsoldadura. Tengo ya más de 5 años de experiencia en lo que es diagnóstico y reparación de placas. Tuve la oportunidad y la suerte de certificarme internacionalmente con profesores reconocidos como Edgar Aguirre, Carlos Quiseno, Mauricio Cáceres y muchísimos profesores más que seguramente ya lo conozcan porque son de los mejores del mundo. Acá estoy con Quiseno y es el que si vos buscas tal teléfono no prende, te vas a cruzar un video de él. ¿Bien? Y aparte de eso, actualmente estoy trabajando en Borfix, donde ya ayudé a más de 180 clientes por mayor. Acá dice 150, pero ignórenlo, confíen en mí. A más de 150 clientes por mayor a que puedan tercerizar sus reparaciones con nosotros. ¿Ya? Te conozco. ¿Cómo andé? Entonces, bueno, para el que no me conocía, ya me conoce. Para el que se sumó y no sabe muy bien qué hacemos acá o entró de la nada, les comento. Con todo esto que aprendí en estos 5, casi 10 años de experiencia en total que tengo en el rubro, capacitándome con los mejores técnicos del mundo y aparte reparando placas para más de 180 clientes por mayor, hace más de 3 años que estoy dando clases completamente gratuitas de microelectrónica y microsoldadura para todo aquel que quiera conectarse y aprender, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Básicamente eso. Venimos, charlamos un rato, compartimos conocimiento, paso vergüenza, cosas así, cosas random, ¿bien? Entonces, los que no me conocían ya me conocen, los que se conectaron de la nada ya saben qué hacemos acá, así que vamos arrancando nomás. Hoy, como vimos en el grupo de WhatsApp, el que no está en el grupo se puede sumar desde el link de mi perfil, vamos a ver backlight, ¿bien? Es una clase que me pidieron bastante en la última clase que dimos, que me habían escrito backlight como las galletitas. Hoy vamos a estar viendo clases de backlight, ¿bien? Antes de arrancar, coméntenme cómo están en este tema, o sea, cómo están ustedes del 0 al 10, porque puede ser un 0 tranquilamente o puede ser un 10, pero cómo están ustedes en backlight, ¿bien? O sea, en la parte de saber cómo funciona el backlight, qué equipo lo llevan, cómo se diagnostica, cómo se repara, cómo funciona, qué componentes lleva, cómo están del 0 al 10 en todo ese tema. A ver, comenten, o sea, no tengan vergüenza de comentar. Puede ser tranquilamente un 0, puede ser un 10. Si es un 0, mucho mejor porque me da a entender de que la clase le va a servir a muchas más personas. Si todos fuesen un 10, no, sería como la última clase que vería en Backlight. Porque si no sería como un repaso. Ahora, si todos están en 0, significa que muchos de ustedes se van a ir sabiendo un montón de cosas nuevas. Así que bien, o sea, muchos ceros por ahí. Está bien. Me encanta que no tengan vergüenza de poner cero, muchos por ahí le da vergüenza comentar. Tengan en cuenta que en esta clase en vivo, el único que se dispone a pasar vergüenza soy yo. Así que ustedes, si tienen que ser cero, comenten cero, no pasa nada. ¿Bien? Ahora sí, muchachos, arrancamos nada más. Vamos a ver lo que es Bagley. ¿Bien? Si en algún momento se corta la clase, es porque por alguna razón el Wi-Fi no me anda en el teléfono. En la computadora sí, entonces estoy con datos y no recuerdo cuántos datos tengo, no recuerdo cuánto vence la factura, así que estamos medio límite. Entonces, vamos con el temario nomás. Eh, Te sacaste un pelo rubio. Eh, Vamos con el temario nomás, no me voy a poner a leer los comentarios, me voy a distraer. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo en la clase de hoy? Vamos a estar viendo backlight, ¿bien? Vamos a arrancar de cero, sobre todo para los que están en cero. Vamos a ver qué es backlight, o sea, para los que están en cero y nunca escucharon la palabra backlight, vamos a ver qué es el backlight. Vamos a ver qué teléfonos llevan backlight, porque no todos los teléfonos llevan este sistema. Vamos a ver qué es y sobre todo qué teléfonos lo llevan. Y cómo puedo yo saber yo si un teléfono lleva o no lleva backlight para
no diagnosticar un equipo por backlight que no lo lleve, ¿bien? Vamos a ver cómo funciona, porque lo más importante de todo es cómo funciona, para ver cómo se diagnostica y por ende cómo se repara. Y por último, un truco para localizar un circuito de backlight sin esquemático, ¿bien? Entonces, si están listos para arrancar, comenten un 5 nomás y arrancamos. Entonces, acá, para los que sean no nuevos, sino para los que nunca hayan escuchado la palabra backlight, o para los que escucharon la palabra backlight, pero así muy de oído, que escucharon así de una falla de un teléfono que no tiene backlight, o un tele que no tenga backlight, vamos a ver qué es backlight. Creo que nunca dije backlight tantas veces seguido en mi vida. ¿Qué es el backlight? O sea, traducido del inglés, literalmente, la palabra backlight significa luz de fondo, ¿no? Es lo que le da brillo a las pantallas LCD. O sea, acá, si yo me pongo acá, esta palabra que dice back, B-A-C-K, significa fondo, significa atrás, ¿no? O sea, back significa atrás. Y la palabra light, esta de acá, L-I-G-H-T, o sea, esta palabra light significa luz, ¿bien? Entonces, acá la palabra backlight significa luz de fondo, en inglés, o sea, literalmente es eso. Y el backlight es lo que le da brillo a las pantallas LCD, ¿bien? Esto es así, es como que, para que lo tengan en cuenta, existen dos calidades de módulos solamente, o sea, solamente dos. Si bien tiene muchos nombres distintos, solamente existen dos tipos de pantallas. Existen las pantallas OLED y las pantallas LCD. Las pantallas OLED tienen brillo propio, ¿bien? Entonces, una pantalla OLED, eso, o sea, tiene brillo propio. Las pantallas LCD no tienen brillo propio. Dan imagen sin brillo y necesitan que una luz trasera, justamente un backlight, les dé el brillo, ¿bien? Entonces, ustedes pónganlo como que las pantallas OLED son como el sol. O sea, el sol tiene brillo propio, ¿vieron? Ahora, la luna no tiene brillo propio. Brilla porque el sol la ilumina. Bueno, eso sería el backlight, ¿bien? O sea, es como que el sol es el backlight de la luna, ¿bien? Básicamente. Entonces, fíjense cómo mezclamos astronomía con teléfono. Les muestro un ejemplo. O sea, seguramente esto lo habrán visto en una pantalla que se desarmó, un módulo que entró muy dañado. Si ustedes se fijan, todas las pantallas LCD, si ustedes la desarman, van a ver algo como esto, ¿bien? Van a ver que hay una tira LED, o sea, esto de acá es literalmente una mini tira LED, que lo que hace es que cuando la imagen está dando, o sea, cuando la pantalla está dando imagen, no da brillo, ¿bien? Entonces, estas tiras LCD desde abajo las iluminan. Y gracias a eso es que vos ves, ¿bien? Seguramente muchos de ustedes habrán visto alguna falla de backlight donde quizás la hayan visto en un celular o quizás también la hayan visto en un televisor, donde ustedes a simple vista no ven nada, la pantalla se ve oscura. Pero si agarran con una linterna y alumbran la pantalla muy de cerca, muy en el fondo se alcanza a ver imagen, ¿bien? Entonces esa es una pantalla que da imagen pero tiene cero brillo, entonces a simple vista no se ve nada. Eso ahí es una falla de backlight. El backlight es lo que le da la luz a la pantalla y básicamente es eso, ¿bien? Hasta acá se entendió, ¿no? La analogía del sol y de la luna, uno tiene brillo propio y el otro no, básicamente es eso. Ahora, como va Nick, como les había dicho, no todos los teléfonos llevan backlight. ¿Cómo hago yo para saber si un teléfono lleva backlight como para no ir y diagnosticar con un boludo en un teléfono OLED, buscar una bobina y todas esas cosas? Es muy fácil. Acá lo único que tienen que hacer es, para saber si un teléfono, o sea, X teléfono lleva backlight, simplemente tenemos que ver si la pantalla es OLED o si es LCD. Si quieren anotarlo, no me cuente ponerlo en la diapositiva, pero OLED no lleva backlight, ¿bien? OLED tiene luz propia, o sea que los mismos píxeles que dan imagen no necesitan iluminación, ¿bien? Ahora, LCD son las pantallas que necesitan luz backlight porque no tienen brillo propio, ¿bien? Entonces, ahora, vamos a ponerlo en un caso real. Imagínense que yo quiero averiguar de un teléfono que tengo acá, no tengo a mano un teléfono, imagínense que yo tengo este teléfono, ¿no? Quiero ver si tiene backlight. ¿Qué tengo que hacer? Muy simple. Agarro, me voy a Google y escribo esto. Voy a poner modelo seguido de la palabra mágica características, ¿ven? Entonces voy a Google, pongo modelo y pongo características. Supónganse si es un A12, voy a Google y pongo Samsung A12 características. Si es un Motorola, voy a poner Motorola E13 características. O sea,
modelo seguido de características, no tiene mucha complicación. Después de ahí tienen que entrar al primer resultado de la página que se llama Smart GSM. ¿Bien? Si quieren ahí sáquenle captura, pero sería la parte de Smart GSM. Y cuando entren a la página de Smart GSM, bajan a la parte que dice Display, ¿bien? Y les va a decir, o sea, bajan y van a la parte de Display. Por ejemplo, yo busco Samsung A12, busco, entro características, entro a Smart GSM, bajo a la parte de Display y van a ver algo como esto, fíjense. Acá dice Display y acá dice tipo, fíjense, tipo de Display, LCD, ¿bien? Entonces lo que ustedes tienen que ver es que si dice LCD, TFT o IPS, a ver, todos estos son los mismos nombres para lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo pero con distinto valor básicamente. Ahora, este de acá es OLED y las OLED se le dice OLED, AMOLED, Super AMOLED, Mega Ultra, o sea, OLED es OLED y LCD es LCD. Ahora, a las LCD le dicen LCD, TFT, IPS y no sé qué otro nombre más. Y a las OLED le dicen OLED, AMOLED, Super AMOLED. Son nombres comerciales, ¿bien? Acuérdense de esto, las pantallas solamente son o LCD o son OLED. O llevan backlight o no llevan backlight, ¿bien? Son solamente dos tipos de pantalla. Entonces, estas de acá llevan backlight, anótenlo, LCD son las de backlight y OLED son las que no, ¿bien? Y tienen un funcionamiento totalmente distinto que no aplicaría a este caso, ¿bien? Hasta acá se entendió, ¿no? O sea, hay dos tipos de pantallas solamente. Las LCD solamente llevan backlight. El backlight es la luz de fondo que le da el brillo a la imagen. Y para saber si el teléfono que vos estás reparando, que no te da imagen, para saber si lleva backlight o no lleva backlight, simplemente con una búsqueda en Google, entras a las características y te fijas, ¿bien? Perfecto. Entonces, ahora, vamos a la parte interesante, o sea, cómo funciona el backlight. Que de hecho después se lo voy a mostrar, eh, no en un caso real, porque en un teléfono no se ve el mecanismo funcionando de backlight, obviamente. Pero si entramos en un simulador de electrónica, les puedo mostrar la parte teórica puesta en práctica, ¿bien? Entonces, si pasamos ahora a la parte de cómo funciona el backlight, básicamente es muy simple. El resumen del backlight es esto. Denme un segundo que les quiero dejar la captura, así le pueden justamente sacar captura. Acá está. O sea, en resumen, lo que hace el backlight es agarrar 4 voltios, ¿bien? Y los transforma en 20 voltios. Esta tira de acá, y esto es dato mega de color, esta tira de acá la prende el teléfono. O sea, el teléfono prende a estos foquitos de acá. Pero estos foquitos de acá necesitan 20 voltios para prender. O sea, parece una tira LED, recontra chiquita, mega bajo consumo, no sé qué, pero 20 voltios le pide al teléfono para que prenda. Ahora, vos te estarás preguntando lo mismo que yo cuando escuché esto. ¿De dónde viste que un teléfono tenga 20 voltios en algún lado si la batería tiene 4? O sea, si la batería tiene 4 voltios, ¿de dónde vas a sacar 20? Bien, ahí es donde entra el circuito de backlight. ¿Bien? Entonces, acá. Den un segundo que les quiero dejar acá para que saquen captura. Entonces, como les digo, o sea, ¿de dónde el teléfono saca 20 voltios? Bueno, el backlight justamente se encarga de generarlo. Agarra, funciona alimentando la tira LED con 20 voltios. ¿Bien? 20 voltios. Vamos a ver cómo es que se logra. O sea, cómo es que un teléfono, claro, del circuito sale justamente. Ahora, ¿cómo es que se logra para agarrar 4 voltios y transformarlo en 20? Básicamente, agarramos electrones, ¿bien? Que son los muñequitos de la electrónica, por eso la electrónica se llama electrónica, porque se trata de electrones, básicamente. Tenemos que agarrar electrones, que son básicamente la corriente de la placa. Agarramos los electrones y los pasamos por distintos componentes, como lo son un diodo, un capacitor, una bobina, puede ser un filtro, un oscilador, ¿bien? Simplemente agarramos los electrones, que nosotros sabemos cómo funciona y cómo manipularlos, y los hacemos pasear por un circuito que los va a hacer mover de cierta forma que, y ahora lo vamos a ver en práctica, pero van a ver que se transforman, gracias a sus propiedades, se transforman 4 voltios en 20, ¿bien? Entonces, el circuito que usa un backlight se ve algo así. Y esto no se asusten, o sea, no piensen que acá se pone difícil o que me voy a poner muy técnico, no sé qué. Ya se los voy a explicar
Y esto de acá se los voy a mostrar en vivo, ¿bien? Entonces, acá, lo que están viendo, este conjunto raro de líneas que no sé qué parece, no sé a ustedes qué parece que es. Esto de acá es un circuito de backlight, obviamente está representado con dibujitos. Este de acá es una bobina, un diodo, un switch, un capacitor, una resistencia, o sea, son componentes atados, básicamente. O sea, es como que agarra un componente así y le digo, bueno, mira, vos componente, vos sos novio de este, ponete acá, ¿bien? Son componentes atados. Ahora esos componentes atados manipulan o hacen que los electrones se muevan de cierta forma, que arrancan siendo 4 voltios y en la otra punta va a tener 20 voltios. ¿Bien? Y ya vamos a ver cuál es la magia, es como, che, ¿cómo es que se duplica el voltaje? ¿Qué tipo de magia ocurre? ¿Bien? Bueno, son un par de pasos sencillos. Síganme y ahora se los voy a mostrar en vivo. ¿Bien? Ahora, primero que nada, ¿cómo funciona el circuito de backlight? Lo primero es alimentarlo, ¿bien? O sea, el circuito de backlight, esa imagen rara que parece un perro, que les mostré, parece un perro robot, que les mostré en la imagen anterior, lo que hace es alimentarse de 4 voltios que provienen obviamente de la batería, ¿bien? La batería alimenta el circuito de backlight y lo hacemos pasar por una bobina y un diodo, ¿bien? Entonces, primer paso, lo que hacemos es agarrar los 4 voltios de la batería y los hacemos pasar por una bobina y un diodo. Fíjense. De hecho, les muestro acá. La parte verde es la batería, ¿no? Y lo hacemos pasar por una bobina. Acá pasa. Lo hacemos pasar por un diodo. Pasa por acá. Listo. O sea, el primer paso es que pase por una bobina y un diodo. ¿Para qué te estarás preguntando? Ya vamos para eso. Ya le van a entender. Hay que cerrar la idea. Después, una vez que hicimos esa boludez, lo que tenemos que hacer es colocar un capacitor en paralelo. Esto de acá ignórenlo, así, lo ponemos ahí. Colocamos un capacitor en paralelo para guardar la energía que vayamos a generar, ¿bien? Imagínense que ustedes, o sea, sí, literalmente van a hacer eso. Imagínense que van a generar energía muy por encima de lo que tiene el teléfono. O sea, el teléfono tiene 4 voltios. Ustedes van a generar 20 voltios. En algún lado lo tienen que almacenar, o sea, tienen que guardar eso en algún lado. Es como, imagínate que vos, no sé, ganas cierta cantidad de plata en un mes. Y vas a hacer un trabajo que vas a ganar 15 veces más lo que ganas en un mes. En algún lado va a tener que guardar esa plata. O sea, la va a tener que poner en Mercado Pago, en una billetera, abajo del colchón. Pero en algún lado lo va a tener que guardar. ¿Bien? El capacitor ese, justamente lo que va a hacer es decir, bueno, se va a venir fuerte, o sea, va a venir una cantidad de corriente importante. Este de acá es el que va a almacenar la energía, ¿bien? Los que tuvieron en la clase de electrónica saben para qué sirve un capacitor en paralelo que almacena energía. Y bueno, lo ponemos ahí para que se la aguante, para que esos 20 voltios que se van a generar, que los agarre, ¿bien? Entonces, vamos así. Primer paso, muy simple, la batería alimenta la entrada del circuito, 4,2. Esos 4,2 yo los tengo que hacer magia y los tengo que transformar en 20. Después, como me tengo mucha fe de que voy a generar los 20 voltios, le pongo un capacitor en paralelo para guardar esos 20 voltios. Me tengo toda la fe del mundo de que lo voy a generar. Después, tercer punto, me tengo tanta fe que voy a transformar 4 voltios en 20, que al final le tengo que colocar lo que yo quiera encender. Que obviamente en este caso va a ser esa tira LED que yo les mostré, que es la de backlight, esta de acá. Entonces, pongo 4 voltios, los hago pasar por una bobina, por un diodo, le pongo un capacitor para almacenar toda esa energía que yo voy a generar y al final le pongo la pantalla, ¿bien? Que con la energía que voy a generar lo voy a, lo voy a encender. Y es como que si ustedes hacen esto o los que me sigan porque saben electrónica, me irán a decir, che, todo bien, o sea, me encanta el circuito, todo bien, pero che, estoy sacando la cuenta de lo que me estás contando y sigo teniendo 4 voltios. O sea, le metes 4 voltios al circuito. Pasa por la bobina, pasó 4 voltios. Pasa por el diodo, son 4 voltios. Entran al capacitor, son 4 voltios. Es como, che, me estás estafando. ¿Dónde aparece los 20 voltios que me estás contando? Bueno, acá está la magia. Y esto de acá los que vieron la clase de electrónica se van a acordar. ¿Alguien de acá vio la clase de electrónica que di hace poquito o la que di hace mucho? Los que vieron la clase de electrónica y componentes de SMD, comente yo, como para saber quién me está siguiendo. Pero la magia viene acá, ¿bien? Lo que tenemos que hacer acá es que vamos a switchar la bobina con tierra, ¿bien? Vamos despacio porque son palabras medio complicadas. La magia, ¿bien? Es
vamos a switchar, ¿bien? La bobina que yo les mostré, la vamos a switchar con tierra. Ahora, yo la primera vez que me dijeron esto de que sí, vamos a switchar la bobina con tierra, yo le dije, ¿Switch qué? ¿Switché? ¿Switchá? ¿Saché? ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo me decís? Y me dice, bueno, mira, lo que vamos a hacer es agarrar la bobina, ¿bien? Esta de acá, o sea, agarramos la bobina, le ponemos un switch, esto de acá es un switch, y al otro lado le ponemos tierra. Entonces, la bobina, que está por un lado, al otro lado le ponemos tierra, ¿bien? O sea, no es que le echemos un poco de barro, sino que ponemos la parte negativa. Y un switch es esto, o sea, la bobina está conectada así con tierra, o sea, está desconectada. Pero si yo bajo esto, la bobina se toca con tierra, o sea, la ponemos en corto, básicamente. ¿Bien? Los que sepan de electrónica se van a dar cuenta que si yo agarro una bobina de línea positiva y cierro el switch con tierra, básicamente estoy poniendo la línea positiva en corto. ¿Qué sentido tiene? Bueno, lo que pasa cuando yo hago eso, de switchar la bobina con tierra, que es esta parte de acá, fíjense, yo acá tengo la bobina, ¿bien? Este es el diodo, pero acá esta línea viene de la bobina. Acá donde dice 1H, esa es la bobina. Esa de acá, yo acá tengo un switch peligrosamente conectado con tierra. O sea, ustedes dirán, che, estás loco, ¿cómo va a poner la línea positiva y la línea negativa con un switch donde si vos cerrás el switch, haces un corto total? Bueno, lo que pasa ahí es que es lo siguiente. A ver si les puedo explicar esto. Cuando nosotros switchamos, ¿bien? O sea, cuando nosotros agarramos la bobina, ¿bien? Tengo la bobina acá, esta es la bobina. Y yo agarro la bobina que tiene 4 voltios y hago esto, tac, la conecto con tierra, lo que va a pasar es que efectivamente sí, la bobina se va a poner en corto. Y la corriente va a empezar a circular de forma violenta a tierra, ¿bien? Porque, o sea, hay una ley de electrónica que dice que los electrones o sea, la cantidad de electrones que va a participar del circuito va a depender de cuánto voltaje le des y de qué tanta resistencia le pongas para participar, ¿bien? Entonces, si vos le pones 4 voltios y cierta resistencia, van a participar una cantidad razonable. Ahora, si vos le mantenés el voltaje pero le bajas la resistencia, va a haber mucha más cantidad de electrones, porque es el mismo premio por mucho menos costo. Es como que, imagínense que vos te querés comprar un auto, ¿ven? La cantidad de personas que compra autos 0 kilómetros en Argentina depende de qué tan bueno está el auto y de qué tanto cueste comprarlo, ¿bien? Es como que si hoy se venden, no sé, 10.000 autos por mes en Argentina, es porque el auto está bueno, ¿bien? Está lindo, te atrae, pero tiene un costo para comprarlo. Ahora, si el día de mañana los autos se vuelven gratis, la gente va a ir loca a comprarlo, ¿bien? ¿Por qué? Porque es el mismo auto con el mismo valor, todo igual de lindo, mismo premio, pero la resistencia para llegar al objetivo es mucho menor. Entonces, los electrones funcionan igual, ¿bien? Los electrones se comportan igual. ¿Qué pasa? El voltaje, los 4 voltios, son el premio. Y el circuito tiene cierta resistencia. Entonces, los electrones no van todos a participar del circuito. Cuando vos switches la bobina con tierra, directamente le sacas toda la dificultad, le creas un atajo y todos los electrones se van a ir de forma violenta hacia tierra, ¿bien? Que era lo que ellos querían. Entonces, espero que me sigan. ¿Qué pasa acá? Lo que pasa es que cuando hacemos circular mucha corriente por la bobina se infla, le vamos a decir. O sea, es como que la bobina no es que físicamente se va a hinchar, pero la bobina se crea un campo magnético alrededor que eso en algún momento tiene que colapsar. Y cuando ese campo magnético colapsa, se crea voltaje, ¿bien? O sea, dicho en forma simple, ¿no? Si hay algún ingeniero electrónico me va a pegar un tiro. Pero la bobina, cuando le hacemos circular mucha corriente, más de lo normal, se crea un campo magnético. Es como una energía, un podercito que tiene alrededor. Cuando vos le cortas el suministro, ese campo magnético se colapsa y se transforma en voltaje, ¿bien? Entonces, se genera un pico de voltaje que yo almaceno en mi capacitor y después lo guardo. El voltaje se cae y lo repito una vez tras otra, o sea, es como que yo lo hago así. Genero voltaje, lo suelto, se eleva un pico, lo guardo en el capacitor. Genero más voltaje, lo suelto, se libera y se guarda en el capacitor. Genero, se libera, se guarda en el capacitor. ¿Bien? Eso de ahí se llama switchar. ¿Bien? O sea, cuando escuchen la palabra switchar, es básicamente eso. Fíjense. Yo acá, cuando prenda el switch la corriente se va a venir por acá, ¿bien? Va a venir por acá,
pero como el switch está cerrado, va a empezar a bajar por este caminito, ¿bien? Va a bajar por acá, por acá, por acá, y va a empezar a circular todo por esta parte, o sea, todo por acá, así. Va a empezar a girar, 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 y la bobina se va a cargar mucho de corriente y se va a crear un campo magnético. Cuando vos vuelvas a abrir este circuito, toda la corriente se va a empezar a ir por acá, se va a guardar en el capacitor, se va a querer volver, pero el diodo no va a dejar que se vuelva, y te va a alimentar el circuito de backlight, ¿bien? Pero esto te dura no un segundo, sino una muy pequeña fracción de segundo. Es como que vos cargas la bobina, abrís el switch y dispara un voltaje acá, por un segundo o menos. Y después de ahí tenés que volver a cerrar para que vuelva a disparar y así. Y es como que vos tenés que agarrar, y para que el voltaje sea estable, tenés que agarrar y hacerlo una vez tras otra vez, tras otra vez. Y esto es literalmente que se hace unas 1000 veces por segundo, ¿bien? Entonces se switchea unas 1000 veces por segundo la bobina, y eso lo que va a pasar es que sube el voltaje a 20, cuando está por bajar de vuelta, le vuelves a switchear, vuelve a subir a 20, y es como que si lo haces muy preciso va a quedar estable, ¿bien? Va a quedar como que sube y queda acá, así, ¿bien? Se tapa mucho la pantalla cuando mueves así. ¿Cómo sería? No me di cuenta, ya después veo la grabación, ¿bien? Entonces, hasta acá se entiende. Quiero que lo veamos con un ejemplo real. Obviamente esto que le estoy mostrando no se ve visualmente en un teléfono, pero fíjense, el circuito de backlight yo tengo que tener 4 voltios de este lado, ¿no? Van a pasar por la bobina, por el diodo, y acá van a seguir siendo 4 voltios. Cuando yo ponga en corto la bobina, se va a sobrecargar, y cuando la deje de poner en corto, esa sobrecarga que tuvo se va a convertir en voltaje y lo va a disparar, ¿bien? Y acá voy a tener un pico de 20 voltios. Cuando empiece a caer, rápido vengo, me apuro, vuelvo a hacer lo mismo y acá lo mantengo, ¿bien? Y así, una vez tras otra vez, y son literalmente 1000 veces por segundo, ¿bien? Fíjense, creo que tengo acá abierto el simulador. Les voy a mostrar, fíjense. Esto de acá, bueno, por suerte la cámara está impecable. A ver si me mejora. Está. Imagínense que está impecable la cámara. Fíjense, acá yo tengo 5 voltios, ¿no? Lo paso por una bobina, lo paso por un diodo, le meto un capacitor acá para que me guarde la energía, y acá le pongo lo que yo quiera alimentar. Supongamos que esto de acá es la tira LED, ¿no? Acá está apagado, entonces los 5 voltios están acá, y cuando yo lo prenda, lo único que va a pasar es que los 5 voltios van a hacer esto. Van a ver los 5 voltios, van a venir por acá no puedo ir, bueno, sigo por acá, cargo el capacitor, cuando está lleno, sigo mi camino, y lo único que va a pasar es que acá van a haber 5 voltios, ¿bien? Si yo acá le pongo que arranque, fíjense lo que va a pasar. Es como acá. Pasa la corriente, fíjense ahí. Pasa por acá, carga el capacitor, pero una vez el capacitor está lleno, dice, bueno, vuelvo por acá. Esto de acá lo único que tengo es, tengo 5 voltios de entrada, camina por acá y salen 5 voltios, ¿bien? Entre 4 y 5 voltios, porque acá está consumiendo. Ahora, esta es la parte donde yo les decía, está bien, es como, todo bien, pero sigo teniendo 4 o 5 voltios, ¿bien? Esta parte de acá. O sea, todo bien, pero seguimos teniendo 4 voltios. Ahora, ¿dónde entraba la magia? La magia entra acá, donde yo voy y switcheo la bobina, y fíjense lo que va a pasar. Fíjense. No lo voy a explicar, fíjense. Acá. Lo que yo voy a hacer es, si yo cierro este switch, este de acá, si yo lo cierro, toda la corriente se va a empezar a venir todo por acá. Así, y la bobina se va a empezar a sobrecargar, fíjense. Lo cerramos, ¿no? Lo cierro, se pone en corte y fíjense que ya toda la corriente viene por acá. Fíjense que empieza a correr más rápido, porque los electrones no son tontos. Por acá se tenían que forzar. Por acá no tienen que hacer nada y tienen premio gratis. Entonces todos se empiezan a volver. Ahora fíjense toda la sobrecarga que hay acá. ¿Qué va a pasar cuando yo abra el switch? Todos los electrones se van a ir de acá para acá. Y va a haber una suba de voltaje increíble. Fíjense. 3, 2, 1, disparo, pum. LR. Disparo, pum. Fíjense. 30, 40, 50, fíjense cómo sube el voltaje acá. Acá, 40 voltios, 50, fíjense cómo el diodo resiste para que la corriente no se vuelva. Y vuelve a caer, ¿bien? Y ahí, 15 voltios, 13, 12, 11. Y va a volver a caer ¿hasta cuánto? Hasta 5 voltios. Entonces, eso que acaban de ver ahí fue un switcheo. O sea, cierran, la bobina se sobrecarga y cuando lo liberan se transforma en voltaje y hay un pico enorme, ¿bien? Mientras más tiempo carguen la bobina, más voltaje va a haber cuando ustedes liberen, ¿bien? Entonces, el switcheo, por eso el switcheo tiene una frecuencia, ¿bien? La frecuencia básicamente es cuánto tiempo pasa entre switcheo y switcheo, o sea, cuántas veces la quiero cargar.
O sea, no cuántas veces, sino por cuánto tiempo. ¿Bien? Entonces, vamos a hacerlo de vuelta. Acá si se fijan, vuelvo a tener los 4 voltios. Voy a poner en corto esto. Se va a empezar a cargar la bobina. ¿Ven? Acá. Se carga, se carga, se carga. ¿Ven? Ahí. Yo mientras más tiempo lo deje pasar, más voltaje va a disparar. Entonces, vuelvo a abrir. Ahí, pum. Abro. Fíjense, 15, 20, 27, 28 voltios y empieza a caer. ¿Ven? Ahora, ¿cómo hago yo para que la aplicación se llama, no me fije, Master PLC se llama? Ahora, ¿cómo hago yo para mantener ese voltaje estable? Simple, o sea, lo voy a switchar, ¿ya? Voy a agarrar, fíjense, voy a cerrar, lo cargo unos segundos, ahí 3, 2, 1, lo abro, acá. Y antes de que se caiga el voltaje, lo vuelvo a cerrar, ¿ven? Lo vuelvo a cerrar y lo vuelvo a abrir. Entonces, fíjense cómo ahí lo voy manteniendo, acá, ¿ven? Ahí. Fíjense esta parte de acá. Ahí se cae. Ahí. Lo tengo que mantener, lo tengo que mantener. Ahorita. Epa, me pasé. ¿Ven? Entonces, de esa forma, obviamente yo lo estoy haciendo a mano, pero de esa forma lo puedo mantener. Fíjense que de hecho acá si yo le pongo un oscilador, ¿bien? Que directamente se encargue de esto, fíjense lo que pasa. Agarro acá, Power Converter, Boost. Fíjense. Acá le puse un oscilador. Este oscilador hace ese switcheo, ¿ven? Abre y cierra el circuito. ¿Ven? Esto de acá abre y cierra el circuito. 1 kHz significa que lo hace 1000 veces por segundo. ¿Ven? A una frecuencia estable. Abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Eso ahí, abre, cierra. ¿Ven? Entonces mantiene la salida estable. Fíjense. 16, 15, 16, 15 voltios. Y acá fíjense que no es 100% estable. Porque está switchando. ¿Ven? Pero esto de acá es el funcionamiento general de un circuito de backlight. ¿Bien? Lo bueno es que ustedes comprendan y vean esto y que sepan por qué funciona, por qué pasa, qué es lo que hace que se creen 20 voltios de la nada, es que un circuito de backlight funciona exactamente igual en un Android, puede ser una 12 por ejemplo, funciona igual en un iPhone, puede ser un iPhone 11 por ejemplo, y funciona igual en un televisor. Si a alguno de ustedes le llevan un televisor con falla de backlight, es diodo, capacitor, circuito integrado y bobina, o sea, no hay otra cosa que eso. Y los LED, obviamente. Entonces, fíjense. No sé si a ustedes les parece interesante. Yo podría estar todo el día boludeando con esta aplicación. Pero ahí se entiende bien cómo funciona. ¿Bien? Entonces, eso de ahí que ustedes vieron es el circuito de backlight. El circuito de backlight en resumen es lo que genera 20 voltios para prender a estos LED. Y para eso necesita de los componentes que vimos y del mecanismo que vimos. ¿Bien? Entonces, ahora sí muchachos, vamos a verlo en práctica, pues acá ya lo vimos en práctica. Así que ahora vamos a pasar a la parte de resumen y dudas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos acá en la parte de resumen y dudas para los que son nuevos? Simplemente, ustedes, mientras yo voy a hacer el resumen, pregunten todas las dudas que tengan o traten de que sean preguntas relacionadas a la clase. Si ustedes me dicen, tengo un Moto E32 que prende y se pone violeta, decime qué es, la verdad no voy a saber decirles, pero si les queda una duda relacionada con la clase, ustedes pregúntenme nomás. Mientras yo hago el resumen, porque si no hay mucho delay y si ustedes esperan a que yo termine el resumen para preguntar, me va a llegar recién mañana la pregunta. Entonces aprovechen ahora para preguntar mientras yo hago el mega hiper resumen. ¿Qué es lo que vimos hoy? Hoy vimos backlight, ¿bien? Acá vimos qué es el backlight. El backlight es un circuito que se compone de distintos componentes y la función es generar 20 voltios para que la tira LED se prenda, básicamente, ¿bien? Y que la pantalla tenga brillo. Es básicamente eso. ¿Qué teléfonos llevan backlight? Los teléfonos que de fábrica son LCD, ¿bien? ¿Cómo hago yo para ver si el equipo es LCD? Google, especificaciones, display, ¿bien? Básicamente eso. Lamento, me perdí la clase. La voy a dejar grabada 24 horas, así que los que quieran verla porque llegaron tarde o la quieran repasar, la pueden encontrar en mi perfil. Esto de acá, la verdad no entendía bien. Le di a Chris, es lo mejor. Después, ¿cómo funciona? Bueno, básicamente es lo que vimos recién, que tenemos un circuito donde la bobina, si la ponemos en corto, se carga. Si la desconectamos, pega el tirón y acá la volvemos a cerrar para estabilizar el voltaje. ¿Bien? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para resumir, a ver. Y después acá, ¿cómo localizo un circuito de backlight sin un esquemático? Es muy simple.
Para localizar un circuito de backlight sin el esquemático, lo que yo tengo que buscar es un diodo en serie, ¿bien? O sea, yo tengo que venir acá y buscar este de acá, un diodo, ¿bien? Ustedes, bueno, los que estuvieron en la clase de electrónica van a saber cómo es un diodo. Los que no tuvieron en la clase de electrónica ya la volveré a repetir. Pero tienen que buscar un diodo en serie. El único diodo en serie de la placa, o sea, un diodo que solamente tenga dos líneas positivas y que no tenga ninguna tierra, el único diodo en serie en la placa es el diodo de backlight, ¿bien? Y el diodo de backlight te va a llevar directo a la bobina. La bobina te va a llevar al integrado o a la fuente. Y también lo mismo, el mismo diodo te va a llevar al capacitor y el capacitor te va a llevar a la salida, ¿bien? Que acá iría el FPC. Entonces, ¿cómo hago yo para identificar el circuito de backlight? Busco el diodo, el único diodo en serie en una placa de un equipo LCD es el diodo del backlight. Y de ahí mido por continuidad el de adelante y el de atrás. ¿Bien? Un diodo, dos bobinas, una bobina y el circuito. Exactamente. Bien, entonces eso fue todo el resumen. Siempre me olvido traerme agua, pero llevo muy con lo justo al final de la clase, por suerte. Entonces, ahora sí, vamos a leer las dudas que tengan. Ah, creo que recién me dijeron que se movía mucho el teléfono cuando hago esto. Ahí, eso. Sí, pasa un filtro. Bien, vamos. A ver, dudas. ¿Qué dicen acá? Hace clases así, de 10. ¿Dónde se encuentra este circuito? ¿Está siempre en algún lado en específico? Bueno, ahí justamente lo había explicado. Busquen el único diodo en serie que no tenga un lado de tierra y ese va a ser el diodo de backlight. Y al lado van a tener el circuito, la bobina, el capacitor, va a estar todo junto. Eso me iba a preguntar dónde y cómo se encuentra. Bien, eso es lo que vimos recién. ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo lo identifico? Bien, no sé, muchas personas tenían dudas sobre cómo se encuentra. Bien, o sea, lo que respondí, para encontrarlo, tienen dos formas. O buscan el único diodo en serie, o sea, se ponen a ver todos los diodos. Sí, circuito de backlight. A ver, circuito de backlight. Fíjense, quiero ver acá si les puedo mostrar algún circuito de ejemplo. Pero son todos muy parecidos, fíjense. Esto de acá es un circuito de backlight en un teléfono, fíjense. Tiene la entrada, acá, bien, no se va a entender mucho, pero acá, fíjense, este es el voltaje de entrada, bien, acá, voltaje de entrada. Acá tenemos la bobina, acá tenemos el diodo y acá tenemos el circuito integrado que es el que genera, el que hace el switcheo, bien. El circuito, entre todos los componentes del circuito, y acá tenemos el capacitor, que es el que almacena la energía, ¿ven? Entonces, así es como se ve un circuito de backlight, es diodo, capacitor, bobina, filtro, circuito integrado. Siempre tiene esta forma. Este de acá es de un Grand Prime. Pero si nosotros buscamos, por ejemplo, el de un iPhone 11, bueno, acá no los tiene, pero acá está, mira. Diodo, capacitor, acá está el diodo, ¿ven? Diodo, capacitor, bobina, filtro, circuito integrado. O sea, siempre, está bien, tienen que entrenar el ojo, ¿no? Pero acá hay otro, fíjense. Acá. Ese de acá es el circuito, ¿ven? Siempre es acá, diodo, capacitor, bobina, circuito integrado y filtro, ¿ven? Entonces el filtro tiene que estar por acá, ¿ven? Pero siempre va a ser así, o sea, acá está la entrada, y acá tenés diodo, bobina, capacitor, circuito integrado, ¿ven? Y el filtro seguramente es ese negro de ahí. Es como que tienen que tener el ojo entrenado, pero una vez reconozcan dos o tres circuitos de backlight en una placa, ya van a agarrar cualquier otra placa y se van a dar cuenta. Es como muy evidente, es muy particular. Diodo, capacitor, bobina, filtro y circuito integrado. Y fíjense que les mostré, este de acá que les mostré es una 11, el que les mostré del iPhone 11 es igual, el del Samsung J2 Prime es igual, y de hecho creo que el último que les puedo mostrar es este de acá. Fíjense. Acá tenemos diodo, ¿ven? Este diodo, capacitor, bobina, circuito integrado y filtro, ¿ven? Filtro, bobina, diodo, y fíjense que acá es lo mismo. Prácticamente diodo, bobina, y hasta el circuito es muy parecido acá, ¿ven? Entonces, se sube los comentarios y preguntas al final. No entendí ahí. ¿Qué dice? Si no anda el backlight, ¿cuál es el componente que se daña más frecuentemente? La verdad, cuando se daña el backlight,
puede ser o que solamente se queme el filtro y lo reemplace y ya está, o que se queme el capacitor y cuando el capacitor se quema, la corriente pasa por todos los componentes. Es como imagínate que se quema el capacitor. La corriente se va a venir hasta el capacitor, pero antes de pasar antes de llegar al capacitor, va a pasar por la bobina y te la va a quemar. Va a pasar por el diodo y te la va a quemar. Y recién va a llegar acá y te va a quemar el capacitor. Entonces, últimamente los A12, por ejemplo, que se quema el capacitor, tenés que terminar cambiando todo el circuito completo, porque si no, le cambias el filtro, anda y el tiempo vuelve. Le cambias el capacitor, anda y el tiempo vuelve. Después, le vuelves a cambiar, te hace reparación, le cambias la bobina, anda y el tiempo vuelve. Y así tenés que estar con todos los componentes. Lo mejor es que si reemplazaste un componente y anduvo, cámbiale todo, ¿bien? De hecho, por eso acá en esta reparación, fíjense que acá yo les dije que están todos los componentes salidos, ¿ven? Acá les falta la bobina, el circuito, digamos. Es porque lo que se hace o lo que se acostumbra a hacer para no tener garantías es cambiar todo. Cuando deje el video que lo suba con las preguntas, no me deja. O sea, lo subo y se sube sin las preguntas. ¿Qué otra pregunta? ¿Puedes mostrar una placa? Bien. A ver si hay otra pregunta. De 10, muchachos. Entonces, ¿qué les pareció la clase? ¿Se entendió, no? O sea, ya con el ejemplo y mostrando ahí los ejemplos en casos reales, con un poco que entrenen el ojo, ya apóyanse mucho de Borneo. Si ustedes entran a Borneo, entran a un equipo que tenga backlight como el A12 y entran a Hardware Solution LCD Light, ahí van a encontrar cómo es el circuito, las líneas, o sea, ahí le va a decir todo. Así que bueno, muchachos, los veo el miércoles que viene. Que tengan muy buena semana. Que tengan muy buen fin de semana. Si toman, no manejen. Miren, justamente se conectó el Edgarito. ¿Cómo andas, Edgarito? Así que bueno, muchachos, los veo la próxima clase. Cualquier duda que tengan y si alguna pregunta no llegué a leerla, voy a subir la clase. Vayan y dejen la pregunta en los comentarios y ahí con gusto les respondo. Chao, muchachos. Nos vemos. Que tengan mucha suerte. Nos vemos. Chao, chao.